Bueno, buenos días. Soy el doctor Lucas Corchuelo y hoy vamos a hablar de lo que es crecimiento, desarrollo y maduración del macizo craneofacial. Tema que nos quedó colgado de la semana anterior. Bueno, el crecimiento, el desarrollo y la maduración son todos los acontecimientos que ocurren desde la fecundación hasta el momento del nacimiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de crecimiento y desarrollo prenatal. En otro teórico le daré la parte postnatal. Vamos a definir lo que es crecimiento. Crecimiento es un proceso físico-químico que ocurre en la materia viviente, mediante el cual se produce el aumento de tamaño. Se logra por el agrandamiento y multiplicación celular, fenómenos denominados hipertrofia e hiperplasia. Acá en esta imagen podemos observar un tejido normal. Hacia la derecha y arriba vamos a ver un fenómeno de hipertrofia, donde la cantidad o el número de células es el mismo, pero hay un aumento en el volumen o en el tamaño de las células. Y hacia abajo vemos lo que es la hiperplasia, donde el tamaño es el mismo, pero hay un aumento en el número, en la cantidad de células, ¿sí? A eso se le denomina hiperplasia. Ambos fenómenos van a la par y van a ser parte del crecimiento de los órganos, de los tejidos y demás. En cambio, el desarrollo va a haber una diferenciación celular, va a haber una complejidad de la estructura de esa célula y va a haber una preparación para el paso siguiente, que es la maduración. En esta imagen podemos ver cómo se puede desarrollar una célula indiferenciada y se puede diferenciar en una célula cualquiera, por ejemplo, un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, una neurona, etc. ¿Sí? Y la maduración es cuando la célula ya se puede adaptar a una función determinada, es cuando existen las mejores condiciones psicofísicas posibles en determinado órgano. Entonces nos preguntamos, ¿qué elementos de orden prácticos aplicables en la clínica se pueden brindar al ortodoncista y al odontólogo en general estos conocimientos de crecimiento y desarrollo? Entonces decimos que existe un impulso de crecimiento prepuberal maxilofacial que el ortodoncista tendrá muy en cuenta a la hora de realizar su diagnóstico y planificar su tratamiento, ya que ejercerá una fuerte influencia sobre los resultados que se obtengan. En cuanto a la clasificación, podemos clasificar el crecimiento en prenatal y postnatal. Como dije anteriormente, nos vamos a dedicar en la primera parte a lo que es la parte prenatal. A su vez, el crecimiento prenatal lo podemos dividir en tres etapas: la etapa de huevo, la etapa embrionaria y la etapa de feto. La etapa de huevo va desde el día 1 al día 14, la etapa de embrión del día 15 al día 56 y la etapa fetal a partir del día 57 hasta la fecha de nacimiento. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en esta etapa de huevo? Podemos decir entonces que existe una actividad mitótica muy importante mientras va descendiendo de las trompas de falopio hasta el lugar de anidación. Existe un macizo embrionario con cavidad amniótica en su interior.
se forman las primeras capas germinativas, ectodermo y endodermo. Más adelante se forma el mesodermo, conformando el disco trilaminar. Se distingue una extremidad cefálica y una extremidad caudal. Se forma la línea primitiva con el nódulo de Hensen, la notocorda y el tubo neural, y culmina con una longitud de 1,5 milímetros aproximadamente. Bueno, en esta imagen podemos observar todo el proceso en donde comienza con la fecundación del óvulo y el espermatozoide, conformando así un huevo o cigoto, también denominado. Este cigoto luego se va a multiplicar y se va a dividir en 2 células, luego en 4, en 8, hasta llegar a 16 células, donde se denomina mórula por su similitud a la fruta, a la mora. Luego esta mórula se llena de líquido en su interior y se denomina blastocisto. Este blastocisto se va a imaginar en el endometrio y culmina esta etapa. Acá podemos observar lo que es el disco bilaminar, formado por endodermo y ectodermo. Luego la formación del mesodermo en amarillo, conformando el disco trilaminar. Y por último, una invaginación en el centro del disco, que va a conformar lo que es el tubo neural y la notocorda. Es el comienzo o el inicio de la organogénesis. Esta es otra imagen del mismo disco con diferentes cortes, donde al principio es un disco común con una cavidad o una membrana orofaringea en la parte superior y una extremidad caudal en la parte inferior. Luego el disco se va elongando, se van imaginando el mesodermo formando la línea primitiva, la notocorda, el tubo neural y las diferentes estructuras que nombré hoy. La siguiente etapa es la etapa de embrión, que es la etapa formativa por excelencia, donde se forman la mayor parte de los órganos de la cara. A las 3 semanas contamos con 3 milímetros ya de longitud. Se forma la porción cefálica. Se empiezan a formar los arcos branquiales, que se denominan así por la similitud con las branquias de los peces. Las bolsas faríngeas, las amígdalas, el timo, la paratiroides, la caja del tímpano. En esta imagen observamos los arcos branquiales, como le dije anteriormente, que van a dar origen a la cara, al cuello, las cavidades nasales, la faringe, la boca, la laringe. Entonces, vamos a ir nombrando qué estructuras se forman en los diferentes arcos branquiales. En el primer arco branquial, que va de la 4ª a la 5ª semana, se va a formar la boca primitiva, que va a estar obliterada por el ectodermo, los procesos proceso frontal, los procesos nasales internos y externos, los procesos maxilares, el proceso nasal medio, con el filtrum del labio superior, la premaxila que contiene los 4 incisivos, el cartílago de Meckel, el yunque y el martillo, que son unos huesitos que se encuentran en el oído, el ligamento fenomaxilar, parte de la ATM, labios inferiores y músculos de la masticación. Perdón, ahí me fui para atrás. Ahí. Bueno, en esta imagen podemos observar en rojo lo que son los procesos maxilares.
en amarillo los procesos nasales internos y en celeste los procesos nasales externos. Y en la parte más externa se encuentran los ojos, los futuro ojo, digamos. Fíjense cómo las estructuras se encuentran bien externas y a medida que van evolucionando se van dirigiendo hacia la línea media, intentando fusionarse. En la imagen de al lado vemos cómo los procesos maxilares ya se van elongando y horizontalizando y dirigiéndose hacia la línea media. Lo mismo los procesos nasales. Acá en la siguiente imagen vemos cómo progresa esa tendencia hacia la línea media y cómo los procesos nasales internos ya se encuentran fusionados, conformando así la nariz. Y en la siguiente imagen ya vemos el globo ocular más cercano también a la línea media. Vemos los procesos maxilares ya fusionados con los procesos nasales, conformando así toda una estructura superior que divide la cavidad ya bucal de la cavidad nasal. Esta es una imagen 3D de los procesos que les fui contando. Esta es una imagen esquemática donde podemos explicar bien cómo se fusiona el tabique con los procesos palatinos laterales, donde primero el tabique se encuentra separado de los procesos palatinos y los procesos palatinos entre sí también. Esas tres estructuras están divididas por un epitelio. Luego ese epitelio se rompe, lográndose así la fusión de los mismos. De esta manera se unen esos procesos palatinos ya con el tabique, formando una estructura completa. Cuando por algún motivo, que es multifactorial, puede ser infeccioso, puede ser medioambiental, endémico, etc., estos procesos no logran fusionarse, tenemos lo que denominamos labio hendido o labio leporino, que puede ser unilateral o bilateral, a la vez puede ser completo o incompleto, como vemos en esta imagen. En esta otra clasificación podemos observar en la primera imagen una formación normal. La segunda es un labio hendido unilateral, ¿sí?, donde no hay una fusión de la zona anterior de los procesos. Luego, cuando involucra el alvéolo, ya se denomina labio alvéolo hendido unilateral. Cuando es bilateral se llama labio alvéolo hendido bilateral. Cuando involucra el paladar se denomina paladar hendido completo. Y también tenemos el labio paladar hendido total. Ya en la cuarta semana tenemos la formación de la lengua, donde comienza con dos prominencias linguales laterales y un tubérculo impar, que luego se unen y crecen en los tres sentidos del espacio, conformando ya el cuerpo de la lengua. En el segundo arco branquial tenemos la formación del cartílago de Reicher, el estribo y el cuerpo del hioides con sus astas menores. En el tercer arco branquial tenemos la porción inferior del cuerpo del hioides con sus astas mayores. Y del cuarto al sexto arco branquial, volvemos para atrás. Del cuarto, que anda medio lento esto. Del cuarto a sexto arco branquial
tenemos los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Acá podemos observar los diferentes arcos branquiales y las estructuras que le nombré anteriormente. Finaliza el periodo embrionario con 20 milímetros de longitud y con proporciones humanas. Pasamos a la siguiente etapa, la última de la etapa prenatal, que es el periodo o etapa fetal, donde va a haber una evolución acelerada de los elementos formados. De la octava a la 12ª semana el feto triplica su longitud, se forman los párpados, los ojos, las narinas, la mandíbula crece en sentido antero-posterior y se produce el desarrollo del paladar secundario, los procesos palatinos con el tabique nasal. Se separa la cavidad nasal y la boca. Acá podemos ver en esta imagen, en rojo vemos la lengua y en celeste o azul vemos la cresta palatina o procesos palatinos posteriores, que en un comienzo se encuentran verticales, la lengua se encuentra elevada. A medida que esto va evolucionando, el tabique va descendiendo, la lengua también desciende y los procesos palatinos se horizontalizan hasta fusionarse. Y de esta manera logramos el cierre del paladar secundario y también la separación de la cavidad bucal de la cavidad nasal. Entonces el tabique nasal desciende de la zona cefálica, los procesos palatinos se fusionan, se forma el paladar anterior, constituyen el paladar y se separan la cavidad nasal de la bucal, como dije anteriormente. Estos son cortes histológicos que muestran lo mismo que la figura anterior. Acá un esquema donde muestra la lengua, que tiene una tendencia a irse hacia afuera, y los procesos palatinos hacia arriba y hacia el centro. Lo mismo, hasta horizontalizarse y fusionarse. Y esto sería un corte transversal del paladar, donde vemos como también esos procesos palatinos tienden a irse hacia la línea media y van cerrando y obliterando el hueco que queda, o la comunicación que queda entre la cavidad bucal y la cavidad nasal, hasta fusionarse. Si no ocurre esto por algún motivo, tenemos lo que denominamos entonces, como dijimos, paladar fisurado o paladar hendido. Bien, acá vemos otra imagen. Falta de coalescencia de los procesos palatinos. Otra imagen, acá es una fisura labio-alvéolo palatina completa. Lo mismo. No hay coalescencia ni fusión de los mamelones. Acá hay un labio hendido o labio leporino. Y con eso culminamos lo que es crecimiento y desarrollo prenatal. Bien, acá tenemos la bibliografía y enseguida continuamos con la parte postnatal. Bien. Vamos a terminar aquí.